Bienvenidos a todos un día más a las tertulias con Eurosiniestro, con Carlos Rial y Felipe Viso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, pues ¿qué os parece si hoy hablamos de accidentes laborales in itinere, que son esos que nos ocurren, ¿no?, cuando vamos o venimos del trabajo? ¿Estoy en lo correcto? Sí, siempre que sea por el recorrido habitual, el camino lógico que sea del trabajo a tu casa o al revés, sí. ¿Y qué pasa hoy? Que hoy vamos a analizar un caso real, porque ya sabéis que aquí en CDRA siempre nos gusta pues demostrar que no nos inventamos las cosas, que trabajamos con gente de carne y hueso, con gente pues que a día de hoy o hasta hace muy poquito pues estaba peleando con las compañías de seguros e incluso con el Instituto de la Seguridad Social, ¿no, Felipe? Sí, cambia sobre todo a nivel laboral, ¿no? La situación, nosotros cuando tenemos un accidente itinere, en ese momento nuestro salario, lo que nosotros tenemos de cotización, vamos a cobrar ese 100%. En cambio, si es un accidente fuera del trabajo, es decir, no itinere, a nosotros se nos va a pagar porque se considera una baja normal. Una baja laboral normal, sin... Una baja no laboral, o sea, una Por baja accidente bueno, no sí, laboral. por accidente no laboral. ¿vale? Entonces podemos tener una merma, dependiendo de en qué sector estemos, de un 30 o un 40% aproximadamente. Eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo es que muchas veces, además, quien nos va a tratar para intentar incorporarnos lo antes posible al trabajo suelen ser las mutuas. Y si no, por lo menos están en su derecho de hacer una revisión, para hacer una previsión de cuánto tiempo podremos estar de baja. Y que bueno, hay que tener en cuenta que siempre las mutuas pues, van del lado de las empresas, ¿no? La mutua, su fin evidentemente es, aparte de otros muchos de prevención, etcétera, etcétera, también es intentar que el trabajador teóricamente no alargue y darle las mejores asistencias sanitarias para que eso pues, no perdure mucho en lo que es la baja laboral, no médica, ¿eh? Porque muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero yo no estoy bien y me dicen que me puedo incorporar al trabajo, pero el médico me cita entre 15 días. Es que una cosa es que tú sigas con un tratamiento y otra cosa es que eso no te impida ir a trabajar. Son cosas diferentes, ¿vale? Yo sigo de tratamiento médico. Bueno, pues una vez que tenemos aclarados todos estos puntos, ahora sí vamos con ese caso real, que creo que tiene que ver con un accidente de tráfico sufrido con una motocicleta, ¿no? Contadnos un poco, ponednos en situación. Una persona que venía de trabajar y circulaba normalmente con una motocicleta y un vehículo que estaba a su derecha intenta hacer un cambio de sentido y lo tira. Por normalmente entendemos que tampoco, o sea, que iba despacio, que iba... Sí, no, él no tuvo ninguna culpa en el accidente. Bueno, se discutió eso, pero al final se demostró, con el atestado de la policía, se hizo incluso una reconstrucción del siniestro y tal y cual, y se demostró que él no era culpable. Lo que pasa es que tuvo muy mala suerte, porque a consecuencia de ese accidente, que a priori por la velocidad a la que él circulaba, que era una velocidad normal, de circular por ciudad, no debería haber tenido unas consecuencias tan graves y tuvo unas consecuencias gravísimas, porque tuvo que ser intervenido muchas veces y al final le quedaron unas secuelas tan graves que determinaron que la Seguridad Social lo declarase con una incapacidad permanente total. Bueno, lo declarase, es decir, la Seguridad Social no lo quería declarar, hubo que litigar también contra la Seguridad Social y la Seguridad Social al final, por sentencia, lo declaró con una incapacidad permanente total. Pero, ¿qué le pasaba con esa empresa a raíz del siniestro? Bueno, aquí hay que decirlo, esta persona, por desgracia, bueno, le afectó mucho, sobre todo a la pierna, entonces tenía problemas para deambular, con lo cual no podía estar mucho tiempo de pie. En su trabajo, sí que es un trabajo mecánico donde él tiene que mover piezas, pues estuvo durante mucho tiempo con problemas para ese rendimiento. Su rendimiento bajó muchísimo, la empresa le adecuó el puesto de trabajo, le intentó dar otros sitios para que ocupase un puesto más acorde a su nueva situación, lo cual es muy difícil y en el tiempo se iba demostrando que no era capaz, ¿no? O sea, la limitación que tenía era tan grande que después de, creo que fueron 2 años, la empresa apoyando a su trabajador, porque un trabajador, bueno, de un altísimo rendimiento, que además es el típico voluntario que siempre hace horas extras, responsable Sí, un trabajador de equipo, ejemplar. Y la empresa lo tuvo en cuenta, ¿no? En todo momento apoyando a este señor, él también nos lo trasladaba, pero las circunstancias eran brutales. A todo esto, pues él con una carga psicológica difícil de asimilar su nueva situación, porque es uno de los grandes problemas que las víctimas muchas veces se encuentran, es decir,
que tú quieras asumir tu real situación es muy difícil, ¿no? Es como rendirse. Él siempre quiso adelante, operación tras operación, le decían que no, pero bueno, como última esperanza, pues él se operaba. O sea, siempre intentaba luchar, porque asumir que de repente pues ya no puedes hacer ningún tipo de deporte. No es que no puedas hacer deporte, es que no puedes caminar. No puedes, si tienes un niño pequeño, que es su circunstancia, pues si el niño echa a correr, no puede ir detrás del niño. Entonces, esto a nivel psicológico le ha afectado muchísimo y ha estado en tratamiento, porque asumir esto ha sido muy duro para él, ¿no? Ha sido tan duro que él tampoco quería, porque en un momento dado, inspección de la Seguridad Social le propone, dice, oye, mira, igual tendrás que plantearte coger una incapacidad. Y él no la quería, o sea, él quería incorporarse, la empresa también lo apoyaba, tampoco querían dejarlo tirado por un gran trabajador que era, ¿no? O sea, ha sido muy duro todos estos años apoyando a esta persona, y él, a su vez, bueno, pues confiando en que nosotros le defendiésemos un montón de temas que ha habido, porque a su vez la otra parte no se portó demasiado bien, puesto que era claro su responsabilidad e intentó, pagándose un perito, hacer una reconstrucción, el conductor de coche. Aunque su propia aseguradora aceptara la responsabilidad, esa persona se pagó su abogado, que cobraría su dinero por hacer todo un montaje, porque se tuvo que ir con el juez a hacer toda la cosa, para demostrar que era lo que hacían ellos como posible accidente era todo imposible, era inviable. Se puso en mi propio vehículo y la maniobra que ellos pretendían, que decía que había hecho su cliente, era imposible. Tuvo que ir saltando muchas puertas por el camino, muchos tablas, muchos muros que se nos ponían, y sobre todo su situación, ¿no? Porque nosotros veíamos como cada mes esta persona iba peor, y que esto es muy lento, ¿no? Por desgracia, por tanto la asistencia sanitaria, pues las operaciones necesitan un tiempo, necesitan un proceso de rehabilitación, y bueno, pues ha habido un largo proceso por el camino. Bueno, inicialmente, este proceso ha sido muy largo, ha habido que combatir con varios frentes, incluido el Instituto de la Seguridad Social, pero en principio el importe de la indemnización creo que era de risa, ¿no? 40.000 euros, lo que le ofrecían. Sí, la oferta inicial era eso, y sí, claro, pues al final la indemnización fueron cerca de 200.000 o algo así. Pero sí, de hecho él acude a nosotros porque él antes estaba con otro abogado que le recomienda que coja ese dinero y que no reclame más, porque entiende que él pueda ser culpable del accidente y que, bueno, que tampoco su situación era tan grave. Y bueno, nosotros pues eso, opinábamos lo contrario, y al final, bueno, salieron las cosas como salieron. Pero un poco incidiendo en lo que decía Felipe, a mí, por ejemplo, el pleito contra la Seguridad Social, yo puedo entender que la aseguradora quiera discutir la responsabilidad, pero lo que no me encaja Pero en este caso era siempre la aseguradora del coche, vehículo contrario. Sí, pero matizando, solo por lo que Carlos dice, la aseguradora no aceptó la responsabilidad, quien no aceptaba era el culpable, que era culpable, claramente culpable, porque la policía sí lo decía, los testigos lo decían, pero ellos hicieron toda una construcción para intentar, no sabemos qué beneficio podríamos haber tenido, pero a mí me parece vergonzoso que haya gente que después de dejar a una persona así, siendo responsable, pretenda decir lo contrario. Lo que me parece excesivo es la actitud de la Seguridad Social cuando a este hombre se le ha intentado reubicar, cuando hay un informe que hace la propia mutua, que hace una valoración del riesgo una vez que él ya no tiene ninguna posibilidad terapéutica más, ya está estabilizado, diciendo que no es apto para el trabajo, que no puede trabajar, y que la Seguridad Social lo obliga a litigar, a ganar un juicio, que aún por encima recurra a la sentencia, porque esto terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con unos fundamentos de una hoja solo para dilatar el pago. Es decir, me parece que hay que tener un poco más de consideración, porque hay casos que son evidentes como este, porque lo era, porque todo el mundo, todos los médicos que lo vieron, desde el de la Mutua, la Seguridad Social, el forense que lo vio en su día, es decir, todo el mundo decía lo que decía lo mismo, y que la Seguridad Social te haga litigar y dos veces, o sea, una pierda aquí y aún por encima te lo recurra cuando no hay nada que hacer, hombre, yo entiendo que hay que tener un poquito más de delicadeza con ciertas personas, ¿no? O sea, el hecho de que a ellos litigar les salga gratuito no quiere decir que se pueda abusar de la Administración de Justicia para dilatar indefinidamente este tipo de pagos, porque estamos hablando de una persona que realmente terminó muy, muy tocada. Bueno, y referente a la empresa no tuvo ningún problema. Creo entender que incluso en el convenio pues aparecía, se reflejaba una indemnización, ¿no? Sí, el convenio, la empresa, por el tipo de cantidad de personal que tenía, tiene un seguro colectivo
en que incluye que en caso que esta persona tenga una incapacidad, tiene derecho a una indemnización. Es decir, todos los trabajadores de esta empresa son beneficiarios de esta póliza. Entonces, lamentablemente, una vez más, te vuelves a encontrar una aseguradora que, alegando cualquier cosa, en este caso que como la sentencia no era firme, no existía esa incapacidad, cuando la incapacidad estaba demostrada judicialmente. Es decir, la propia empresa lo despide, porque cuando nosotros reclamamos, el señor es despedido porque es imposible mantener su puesto de trabajo. Bueno, pues necesitaban la sentencia del TSJ. Entonces, te das cuenta que lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, detrás de las aseguradoras que tanto nos sacan estos anuncios tan bonitos, que tanto dinero se gastan para dar una imagen, es lo que quieren trasladar es lo que no son, ¿no? Precisamente, porque no hay ninguna parte humana, nosotros no nos encontramos nunca parte humana, que nos llamen, no se preocupen por nuestro cliente, nos digan, oye, necesita una asistencia psicológica, necesita ambulancias. Esto en todos los años que llevamos, los miles de casos, nunca nos ha pasado. Y con este señor, otra vez, un caso más, donde eso no ha existido y hoy en día, con este propio seguro de la empresa, pues también hemos tenido que litigar. Ahora que estás hablando de los temas psicológicos, nos quedan 3 minutos. Claro, este señor pues tiene unas lesiones físicas muy importantes, pero bueno, por lo que estáis contando, quizá la mayor lesión o el mayor problema que tenga es aquí dentro, es a nivel psicológico, ¿no? Psiquiátrico. En ese sentido, ¿también ha recibido una compensación por eso o eso no se tiene en cuenta? Sí. Hay tanto en el baremo anterior, que es el que hay que aplicarle a este siniestro por la fecha, como en el actual, sí que hay unos apartados que valoran los trastornos derivados de accidentes de tráfico. Bueno, y ya para terminar, este caso lo que demuestra es que, bueno, por un solo accidente se pueden incluso cobrar varias indemnizaciones, ¿no? Sí. O varias... Sí, no son excluyentes, es decir, tú al final unos son indemnizaciones por una responsabilidad civil y otros son pues coberturas que tú puedes tener. En este caso él tenía una cobertura a través de su empresa, o si además tuviese un propio seguro suyo, pues también podría cobrar por ese propio seguro, que la gente tiene que tener muy claro. Efectivamente, tú puedes cobrar pues por el seguro de empresa, por el vehículo que te ha causado el daño, de responsabilidad civil, y si tú tienes un seguro personal, pues también por tu seguro personal o lo que sea. ¿Qué le diríais a ese abogado en el que recurrió al principio y que le decía que no tenía nada que hacer? No, yo no le diría nada porque, bueno, se equivocó como me puedo equivocar yo. Es decir, nosotros no tenemos una varita mágica para acertar y decirte dentro de 3 años o 4 años vas a cobrar tanto. Simplemente es una actitud. Ese abogado era un abogado de la compañía de seguros y a lo mejor es el criterio que desde la propia compañía le impusieron, que dijera, recomiéndale esto a nuestro asegurado y carpetazo. Me imagino que va más por ahí por los tiros que no porque sea una cuestión personal de él. Y por un poco apoyar lo que está diciendo Carlos, precisamente las pólizas te dicen que cuando tú coges un abogado independiente, este no está sujeto a las políticas de la aseguradora. Es decir, cuando nosotros vamos a un abogado de la aseguradora, no somos clientes al 100% directo, es decir, ese abogado al final quien le paga y quien le dirige es la aseguradora. Bueno, pues ya lo han visto, caso real de nuevo, encima de la mesa, consecuencias reales, al final pues muchos problemas que superar, pero finalmente una sentencia y está ahí, concretamente 3 indemnizaciones, que bueno, no le solucionan este problema porque esa persona está muy mal, pero bueno, es una ayuda. Muchísimas gracias, Carlos, muchas gracias, Felipe, y la actualidad continúa en CDRAS.